Hola, ¿qué tal? Bienvenida, bienvenido a un nuevo podcast con Luciano Esteves desde México y quien os habla, Pilar Soro desde España. Hola, Luciano, ¿qué tal? Hola Pilar, qué gusto estar aquí contigo de nuevo en este podcast. Gracias. Muchísimas, muchísimas gracias por estar aquí. Y hoy tengo unas preguntas relacionadas con este último evento que hicimos el sábado, o esta última conferencia o sesión que hicimos contigo dentro del ciclo del romance con el conocimiento, en estas nuevas sesiones sobre el amor. Tengo unas dudas, me llamó bastante la atención un tema y me gustaría hablar sobre este tema, si te parece. Vamos, adelante, perfecto, sí. Sí, este tema tiene que ver con la salud desde la perspectiva de los videntes. Ok, Entonces, pues si te fantástico. parece, a ver si me dices si es correcto lo que te voy a decir, que para los videntes una enfermedad se define de manera muy diferente a la concepción tradicional del orden social. Los videntes, la enfermedad para ellos es un estado de estancamiento en una posición perceptual, ¿no? Según nos contaste. Este estado de estancamiento se manifiesta en el cuerpo y en su expresión orgánica, que es lo que comúnmente se conoce como enfermedad. Una vez que se obtiene una nueva perspectiva, es decir, cuando se puede enfocar el mismo fenómeno desde otro ángulo perceptual, o en otras palabras, movemos el punto de encaje, el proceso que llamamos enfermedad deja de ser necesario y por lo tanto se desvanece. ¿Qué tienes que decirme al respecto? As- Así es, sí, eso es ¿Correcto? lo que comenté en la sesión pasada del ciclo Amor. Es un tema muy profundo y muy rico y desde luego que a todos nos llama la atención, porque uno de los objetivos de nuestro paso por esta tierra es transitarlo en el mejor estado posible, en un estado de bienestar lo más amplio posible también, ¿no? Y desde luego los videntes abordan ese tema con mucha seriedad y lo han abordado desde hace muchísimo tiempo. Entonces, desde la perspectiva propia que ellos tienen, evidentemente las formulaciones son muy diferentes, ¿no? Porque están haciendo uso, además de las herramientas concretas que tenemos en el mundo, de las que, por ejemplo, hacen uso los médicos o los especialistas de la salud, ellos también tienen abierto el panorama de la percepción directa del universo y de nosotros mismos como lo que esencialmente somos, energía, de maneras prácticas. Eh, entonces, eso enriquece, desde luego, la vista que tienen sobre cualquier fenómeno, incluido el de la salud y lo que llamamos enfermedad. La diferencia, entonces, estriba en esa amplitud de vista que tienen los videntes. Y a partir de ahí establecen formulaciones como la que acabas de leer, que es la que compartimos la vez pasada. Otra forma de decirlo es que la enfermedad, o lo que llamamos enfermedad, es un estado de desarmonía entre el cuerpo y su mundo, entre el cuerpo y lo que lo rodea. Y esa desarmonía tiene que ver con una falta de sincronía o de sintonía entre el cuerpo y la multitud de procesos que lo rodean por todos lados, porque está siendo inundado todo el tiempo desde que nacemos o desde antes con todo tipo de información vibratoria. Hablamos también de eso en el sentido de que, por ejemplo, a nuestro cuerpo le están atravesando todo el tiempo diferentes frecuencias vibratorias, muchas de las cuales desde luego tienen que ver con el espectro electromagnético. Hay frecuencias de radio atravesando el cuerpo todo el tiempo y, y dimos el ejemplo de un aparato de radio, de un receptor de radio que si movemos el dial o lo que sea que movemos para eh, sincronizarnos con una estación, lo que se está realmente haciendo es sintonizar una frecuencia específica de las muchas que nos rodean y las muchas que nos atraviesan, en este caso, que atraviesan al receptor de radio o al aparato de radio, para que suene la música o lo que sea que estemos sintonizando. Si cambiamos la frecuencia, por lo tanto, la amplitud de onda, cambia la estación. Lo mismo es el cuerpo en relación con toda esta infinidad de
ondas y de vibraciones de diferentes frecuencias que nos atraviesan. Si hay un estado de desarmonía muy marcado entre el cuerpo y las frecuencias que están en el exterior, que predominan en el exterior, pues se presenta ese proceso al que llamamos enfermedad, que es a la vez un estancamiento en esa falta de sintonía, en esa ausencia de sintonía. Y entonces a medida que se sigue estancado ahí, pues progresa lo que llamamos el proceso de la enfermedad. Eso es lo que definen los videntes como enfermedad. Y la salud, pues sería lo opuesto. Ya vamos a abundar ahora más en lo que es para ellos la salud, ¿no? Recuerdo alguna vez haber leído en algún libro de Castaneda que el punto de encaje se movía también con la enfermedad. Y de hecho, me acuerdo yo que hace pocos días que estuve también constipada, justamente esa noche ensoñé, bueno, tuve mucha tensión de ensueño y me extrañó porque hacía tiempo que no tenía. Y eso es que se estaba moviendo mi punto de encaje. Podía ser que estaba, o sea, que estaba incubando una gripe o una enfermedad, ¿no? Y por eso mi punto y de hecho esas 3 noches soñé muchísimo. Tuve mucha tensión del sueño. Está relacionado, ¿no? La enfermedad también. O cuando te haces mayor también dicen que se mueve el punto de encaje cuando nos hacemos mayores, con la vejez. ¿Tú recuerdas algo Am, de esto? ¿O no lo digo bien? Específicamente de la vejez, podemos abordarlo un poco más adelante. Eh, sí, se puede decir que la enfermedad mueve al punto de encaje, pero también se puede decir que ciertos movimientos del punto de encaje que conducen a un estancamiento y un estado de desarmonía entre el cuerpo y su mundo son la enfermedad, o son lo que llamamos la enfermedad. Se puede ver desde el otro lado también, ¿no? Entonces, sí, al enfrentar el cuerpo ese estado de desarmonía, desde luego que surgen recursos del mismo que tienen que ver, por supuesto, con el sistema inmune, ¿no? En el cual la percepción tiene por necesidad que ampliarse, de alguna manera, nuestras capacidades de fluidez en la percepción, a fin de que el cuerpo pueda defenderse, entre comillas, o encontrar otra alternativa que no sea la de ese estancamiento en ciertas posiciones perceptuales a las que llamamos enfermedad, ¿no? O cuyas consecuencias llamamos enfermedad. Entonces, sí, el cuerpo libera recursos cuando está estancado porque no es su estado natural. Entonces busca esa fluidez y esa cohesión perceptual a la cual llamamos salud o a la cual llamamos bienestar. Por tanto, se liberan esos recursos y eso provoca que el punto de encaje, en efecto, sea más fluido. La cuestión es que si no tenemos la perspectiva clara de lo que deseamos hacer con nuestra percepción, esa fluidez puede ser también caótica, ¿no? Se puede transformar más bien en un movimiento caótico que lleva a su vez a más estancamiento, porque no tenemos una energía o una atención deliberada que estemos enfocando sobre ese proceso. Entonces, lo que realmente funciona y a lo que realmente los videntes llaman salud es a un estado de armonía entre el cuerpo y su mundo. Y ese estado de armonía comienza en el nivel más inmediato que todos podemos manejar y al cual todos tenemos acceso directo todo el tiempo, que es la armonía entre nuestros pensamientos o nuestras decisiones y nuestros actos. Si logramos armonía entre nuestras decisiones y nuestros actos, lo cual implica tener atención y conciencia también sobre el flujo constante de pensamientos que estamos nutriendo, el cuerpo como unidad holística, es decir, cuya totalidad es más que la suma de sus partes, se ve impulsado a mantenerse en ese estado de armonía, al cual llamamos bienestar, que es la ausencia de desarmonía, a la cual llamamos enfermedad, así de simple, ¿no? Entonces, en lo que cuenta es la atención para los videntes, en el sentido de hablar de cualquier tema que tenga que ver con salud y enfermedad. Lo que cuenta es la atención primero entre nuestros pensamientos o decisiones y actos. Eso lleva después a una armonía
entre lo que llamamos el tonal y el nahual, es decir, lo conocido y lo desconocido. Ujú. Pero podemos comenzar con eso. Entonces, el principio de la salud, o el principio de lo que llamamos salud para los videntes, es establecer una armonía entre acciones y decisiones. Y ello implica tener mucha conciencia de nuestros pensamientos y reclamar la capacidad que tenemos para escoger qué pensamientos nutrimos y cuáles no, porque los pensamientos también son energía y tienen frecuencias dentro de este espectro de diferentes eh, longitudes de onda. Cada pensamiento es eso. Y se nos enseña en el orden social que no tenemos control sobre nuestros pensamientos. Y los videntes afirman que eso es arbitrario y completamente falso. Eso es un acuerdo que ellos no honran. Entonces ponen atención a sus pensamientos y escogen cuáles tienen, ahora sí digámoslo de la manera adecuada, la frecuencia adecuada para que se establezca esta armonía entre los pensamientos, las decisiones y los actos. Es decir, que no haya distancia entre lo que uno decide y lo que uno piensa y los actos que uno ejecuta. Eso impulsa el bienestar profundo al cual podríamos llamar salud o el principio de la salud. ¿Mm? Entonces, aquí creo que aparece algo bastante importante, que me parece que es el movimiento consciente del cuerpo. Personalmente, recuerdo una vez con 19 años, ni siquiera conocía los pases mágicos ni nada, pero practicaba yoga. Y con una sesión de yoga me acuerdo que me recuperé, vamos, que estaba enferma y me puse buena solamente con una sesión. Me parece que no le hice suficiente caso, ¿eh? Pero bueno, tengo más experiencia también ya de mayor, también de tener esta sensación, no sensación, ¿no? Sino de hacer movimientos cuando la pandemia, me acuerdo que éramos un montón de personas online. Y si no hubiese sido por los movimientos, justamente a mí me acababan de operar antes de que cerraran todo y me recuperé gracias a los movimientos. Estoy segura, estoy convencida. Entonces es súper importante, ¿no? El movimiento consciente del cuerpo, por ejemplo, los pases mágicos o el yoga o los... Y bueno, ¿qué tendrías que decirnos al respecto? Desde luego, es fundamental, ¿no? Tengo, y creo que muchos de nosotros tenemos experiencias similares a ese respecto, ¿no? Cuando fui a mi primer seminario de tensegridad en 1997, ya hace mucho tiempo, em, iba enfermo, y estaba mal, ¿no? Y al tercer día me curé, ¿no? Tenía una infección crónica bastante fuerte en los senos nasales, ¿no? Y no se me quitaba con nada. Y al segundo o tercer día de hacer los pases, que los hacíamos de manera muy intensa en esas épocas, eran 8 o 10 horas de 700 personas haciendo los mismos movimientos al unísono, eh, me curé y nunca regresó. O sea, me curé por completo, ¿no? Y eso nos lleva, en primer lugar, al tema que estás planteando, que es el movimiento del cuerpo, el movimiento consciente. Porque este tipo de movimientos, los pases energéticos o los pases mágicos o la tenseridad o como le queramos llamar, abordan justamente ese panorama más amplio del que hacen uso los videntes, en el cual no se limitan a la vista concreta de las cosas, sino que incluyen en él la vista energética, ¿no? Porque somos eso, en esencia. Esa es la expresión irreducible del universo y de nosotros mismos. Y entonces no se tratan estos movimientos en su raíz y en sus expresiones más precisas de mover el organismo, porque el organismo es una expresión concreta, es una descripción de lo que en realidad es el cuerpo, que es una estructura energética. Estos movimientos abordan, repito, en su raíz y en sus expresiones ideales, el movimiento del cuerpo como tal, como una unidad energética, con peculiaridades y características muy definidas también. En lugar de hablar de órganos, por ejemplo, podemos hablar de centros energéticos o de vórtices
de energía que se mueve en espiral y que mientras esté asentada ahí en esos grandes centros energéticos, nos permite hacer uso de ella para cualquier objetivo que tengamos. Entonces los pases mágicos, por ejemplo, abordan directamente y en la práctica la redistribución de la energía que ha sido dispersada por estos procesos que no son armónicos y que tenemos todo el tiempo a los centros vitales. Y ese simple hecho de traer la energía de la periferia de esa estructura donde se queda estancada de regreso a los centros vitales, pues es la definición misma de disminución de entropía. Al disminuir la entropía, se incrementa la sinergia y todos los procesos comienzan como una bola de nieve a ser más armónicos y por tanto el resultado que percibimos es un bienestar, a lo que podríamos llamar salud. El otro tema es que, por tanto, y por las mismas razones, los videntes no hablan tanto ni les interesa tanto pues el concepto de curarse. Hablan más bien de sanar algo o de estar sano o de estar en bienestar, porque para ellos la salud no es la ausencia de un conjunto de síntomas. La salud es la tendencia o el vector que nos lleva a incrementar la armonía y por tanto la sintonía del cuerpo con su mundo. Es un proceso, es algo que tiene un impulso propio, algo dinámico, no es algo estático, a diferencia de las visiones estáticas de salud y curación que se establecen en el orden social y que, por cierto, vienen de cierta escuela de pensamiento que no es muy añeja en su manifestación moderna. Esta escuela de pensamiento en realidad comenzó a prevalecer en el mundo occidental, que ya todo está occidentalizado, a principios del siglo XX, en una división que estaba establecida entre dos grandes escuelas de pensamiento, como siempre sucede, a una de las cuales se le llamaba la racionalista y a otra se le llamaba la empiricista. Y la racionalista fue la que emergió triunfante en esa lucha y es la que está eh, imperando ahora en el orden social con estas definiciones basadas en la diagnosis y no en la prognosis de lo que es la enfermedad y lo que es la salud. Entonces, esa visión, si bien tiene sus aplicaciones, y no le estoy criticando ni juzgando, es sumamente limitada, sobre todo en comparación al alcance de la visión de un vidente. Entonces, los videntes no hablan de curarse, hablan de sanar o de estar sanos, o de estar en bienestar o de estar en armonía. Y eso, a ojos de alguien ajeno, de una tercera persona, se manifiesta como un estado de casi indescriptible de salud o de fuerza o de propósito. Cuando alguien ve un vidente en buen estado, eso es lo que impacta a primera vista, su buen estado. A pesar de que pueda tener una colección de síntomas, hay algo que está en armonía. Ajá. Y no estamos hablando de inmortalidad, ni de garantías, ni de nada de eso. Estamos hablando de dos estados diferentes. Uno en el que el cuerpo está en armonía con su mundo y el otro en el que no lo está. Eso es todo. Esto era como el Nahual Julián que tenía tuberculosis, ¿no? Y que seguramente, o sea, que tenía buena salud, pero tenía tuberculosis. Exacto. El Nahual Julián Osorio, que fue el tutor, digamos, del Nahual Juan Matus, que a su vez instruyó a Carlos Castaneda, era una persona extraordinaria que tuvo tuberculosis desde sus años, desde que tenía veintitantos años, me parece, ¿no? Y estaba al borde de la muerte cuando lo encontró el Nahual Elías y que fue también tutor de don Juan Matus y lo salvó con una maniobra ahí energética del tipo de las que estoy hablando, eh, digamos que frenó al proceso de su muerte y le advirtió, sin embargo, que siempre iba a estar enfermo y que si
no vivía como guerrero, sino asumía y encarnaba todas las premisas del guerrero en el camino del conocimiento, simplemente se iba a morir, ¿no? Y dicen que el Nahual Julián Osorio, ya cuando se transformó en Nahual, es en un líder de un cierto grupo de personas, como las de la partida de Don Juan, vivió siempre en ese filo, ¿no? Como en un filo entre dos abismos, en el cual si perdía el equilibrio, lo esperaba simplemente su destrucción, su muerte, ¿no? Y siendo una persona muy licenciosa en su eh, trato con el mundo, siempre estaba en ese peligro, ¿no? Y siempre estuvo de alguna manera enfermo, y sin embargo no estaba enfermo en absoluto, y vivió hasta los 107 años, si no mal recuerdo. Entonces tenía todas estas capacidades y en esta dualidad de experimentar esa sintomatología, ¿no? Y al mismo tiempo estar por completo alejado de ella y explorando todas sus demás capacidades, es donde él transitaba. Entonces se podría decir que era un ser saludable, que vivía en la salud a pesar de estar, entre comillas, enfermo. Por eso no interesaba, y además era curandero, muy bueno, ¿no? Entonces no interesaba el concepto diametral de curarse o de estar enfermo. Son otros conceptos mucho más amplios de los que estamos hablando. La verdadera salud es armonía, es un proceso, un vector de armonía del cuerpo con su mundo, y lo que llamamos enfermedad son simplemente instancias de desarmonía entre los mismos. Así es. Cosa que me llamó la atención de la última sesión, la sesión 3, cuando hablaste sobre tener comunicación con nuestras células. ¿Eso qué quiere decir? ¿Que tenemos que hablarles? Sí, de alguna manera, ¿no? Establecimos el símil de nosotros, por ejemplo, con un organismo mucho mayor, ¿no? Que sería, en este caso, la Tierra. Podríamos irnos más allá, pero si establecemos esa comparación, es útil. Digamos que nosotros somos un tipo de células de la Tierra, ¿no? Entonces, en su conjunto, pues la Tierra, que es enorme, si la concebimos como un ser vivo, que es justamente lo que afirman los videntes, porque tiene un punto de encaje, ¿no? Eh, pues la Tierra no nos presta en esa enormidad una atención individualizada, porque somos demasiado pequeños, ¿no? De ordinario, pero puede hacerlo. Y si uno, de nuevo, sintoniza determinada frecuencia adecuada para percibir eso, pues es un evento viable, la comunicación con la Tierra como un ser vivo, ¿no? Y por tanto, la capacidad de que ese ser magnífico ponga su atención en nosotros por un instante, ¿no? Lo mismo podemos hacer con cada una de nuestras células. Claro, la comparación se queda corta, ¿no? Porque tenemos 37 o algo así, billones de células, 37 millones de millones, ¿no? Que es muchísimo. Eh, y sin embargo, pues cada una de ellas es una parte del racimo de conciencia que nos compone. Hay conciencia en las células, hay procesos de crecimiento, de vida y de muerte, ¿no? Y por tanto, desde luego que podemos en un instante enfocar nuestra atención en una célula, en un conjunto de células, o en los órganos que conforman esos conjuntos de células, o en los sistemas, ¿no? Que conforman los órganos. Y podemos, desde luego, enviar mensajes del tipo que queramos. Por ejemplo, podemos enfatizar la atención cuando una parte del cuerpo o del organismo, visto así, está en desarmonía o percibe la desarmonía a través de un malestar o de un dolor o de una incapacidad, lo que sea, podemos enfocar nuestra atención en las partes del cuerpo o del organismo que no están en ese estado y que se encuentran en uno de mayor armonía, y comunicar ese estado o la esencia de lo que percibamos ahí a todo el cuerpo de manera general. Y eso, de una forma o de otra, permite que se abran determinados canales de procesos energéticos que se manifiestan en procesos orgánicos
a través de los cuales las sustancias requeridas o em, las células también requeridas del sistema inmune pueden transitar hacia esa área y comenzar a resolver los problemas que se presentan ahí. Entonces, esa es una opción. La otra es simplemente mandar directamente esa frecuencia. Y cuando hablo de frecuencias, sé lo, eh, sé cómo suena, sé que suena a todas estas em, distorsiones que se hacen a menudo en ciertas escuelas de espirituales o lo que sea, de estos conceptos. Pero no, estamos hablando de fenómenos físicos serios que han sido corroborados en laboratorio, ¿no? Estamos hablando de ondas del espectro electromagnético de todo tipo de frecuencias. Entonces, el pensamiento es eso también. Y nosotros lo podemos modular. Eso es donde está lo revolucionario que debería ser en realidad lo más natural del mundo. ¿Por qué no vamos a poder tener control de nuestros propios procesos en términos de vibración y de frecuencia? Entonces, mandamos a través de un pensamiento, de un sentimiento, de lo que sea, esa frecuencia y ya. Pero, como en el caso de lo que hemos estado platicando acerca del amor, sin condiciones. No le estamos pidiendo a ese órgano, a ese conjunto de células, que se cure, porque es de nuevo meter ese concepto limitado a un campo de visión que es prácticamente ilimitado. No, no estamos pidiendo nada. Simplemente le estamos enviando, en ese sentido, claro, amor. Y le estamos enviando una vibración más adecuada con lo que puede llevar a un estado de mayor armonía. Se cure, entre comillas, o no, eso no es lo importante. Lo importante es llevar al cuerpo en su totalidad a ese vector en el cual se va reproduciendo e incrementando la armonía con su mundo. Entonces sí, desde luego que podemos comunicarnos con nuestras células. Y para una célula, el hecho de que le prestemos atención una vez en la vida, que nunca lo hacemos, es un evento milagroso. Es como, me está prestando atención la totalidad del ser, ¿no? A mí, a este conjunto del cual formo parte, están muy entrelazadas las células, dependiendo del tipo y de la región del cuerpo en la que se encuentren. O a este órgano, que nunca ha recibido comunicación directa de nuestra atención como seres. Son eventos milagrosos que de inmediato producen un efecto de mayor armonía y por tanto de mayor salud en general. Por supuesto que podemos y desde luego que lo podríamos estar haciendo todo el tiempo como una práctica cotidiana. Yo me lo imagino pues haciendo silencio o haciendo una meditación o después de una sesión, ¿no? Aunque también supongo que puedes hacerlo caminando o fregando platos. Porque son los pensamientos, ¿no? Es tu diálogo. Bueno, que hay muchas maneras de comunicarse con las células o con algún órgano. Claro, digo, si platicamos con alguien que está fuera de nosotros, ¿por qué no podemos platicar con nuestras propias células? Es absurda la preconcepción al respecto. ¿Y de qué manera? Pues de la manera en que quieras. Y sí, puede empezar al nivel de un pensamiento y de ahí se transforma en un sentimiento que encarrila futuros pensamientos y futuros sentimientos ya en un hábito de comunicación con todas las partes de tu cuerpo. Y es algo tan disfrutable que mientras uno lo haga sin expectativas, ¿no? Y simplemente asombrándose de lo que va sucediendo, que yo no entiendo cómo no lo estamos haciendo cotidianamente, como una práctica más, ¿no? Sí, es verdad, es que no le hacemos ni caso. Tenemos Exacto. algún problema en algún órgano o lo dejamos en manos de otras personas Sí, delegamos, también. ¿no? Exacto. Lo cual no significa que no podamos recibir ayuda, ¿no? De lo que sea, de un médico, de cualquier tipo, ¿eh? No importa tanto la disciplina a la que se adhiera un médico, si es alópata, homeópata, quiropráctico, lo que sea. Lo que importa, esto lo ha afirmado don Juan, es el practicante. Es decir, la calidad o la cualidad energética del practicante en términos de que esté al menos consciente de estas cosas, así sea expresadas en otro tipo de lenguaje, pero que sepa de esto, que sepa lo que realmente es el bienestar
y lo que realmente es la armonía entre el cuerpo y su mundo, porque alguien que no lo sepa, pues cómo nos va a ayudar. Eso nos va a hundir más, ¿no? Entonces no importa tanto. Yo conozco médicos alópatas que están conscientes de esto, muchos que no, de ninguna manera, y conozco homeópatas que no, y conozco que sí. A mí me han ayudado de todo tipo de practicantes, ¿no? En varias cosas. Pero el primer practicante, el primer doctor de uno es uno, ¿no? El primero y el último, porque el cuerpo que está atravesando sus procesos es el de uno. Lo que se nos enseña, repito, es a que no tenemos ningún control, ni voz ni voto en ninguno de esos procesos, y que tenemos que delegar todo en manos de alguien que, por el simple hecho de tener un título, ya va a saber más que nosotros acerca de sus procesos. Y eso es terrible, eso es una mentira, no tiene viso alguno de realidad, ¿no? No estoy negando la posibilidad de asistencia y ayuda si está en nuestro camino. Lo que sí estoy debatiendo y definitivamente rechazando es que nosotros no tengamos la parte más importante, la voz y el voto más importante en cualquier tipo de proceso que tenga que ver con nuestro propio bienestar. Eso sí. Sí, a ver que los médicos ayudan mucho. A mí me sorprendió la segunda vez que entré en un quirófano la cantidad de tecnología que estaba rodeado. Una cantidad de tecnología increíble, me llamó muchísimo la atención. Como si nuestra vida dependiera de la tecnología, ¿no? Así es. Ese es todo un tema también, ¿no? Porque lo que afirman los vientos al respecto es que todo el intento de la humanidad en estos tiempos está enfocado, como en la punta de un embudo, a la construcción de máquinas cada vez más complejas, es decir, a la tecnología. Y tienen toda la razón, porque pensemos un segundo, toda la fuerza de trabajo, toda la energía esta que tenemos disponible en nuestros centros vitales, la utilizamos ¿para qué? Pues para generar eh, bienes, servicios a través de nuestro trabajo, ¿no? Que tras una serie de pasos siempre caen y siempre se derivan hacia la tecnología, hacia la inversión tecnológica de los países, ¿no? Y del planeta. Todo está derivado ahí. Y ahora ya se vio claro, ahora ya se vio más claro que nunca, desafortunadamente, que ese ha sido el intento de la humanidad y que nos está llevando al borde del abismo, porque ahora los tecnócratas que flotaron como espuma hasta arriba son los que están definiendo el destino concreto de las cosas. Bueno, lo que los vientos afirman es que ese es un error garrafal de la humanidad, porque la tecnología es simple y sencillamente una extensión de las capacidades de nuestro cuerpo. Ahora, no están diciendo del organismo, están diciendo del cuerpo. Sí, por supuesto que el organismo tiene limitantes que aparentemente solo pueden ser subsanadas, digámoslo así, por tecnología, por máquinas. Pero es que el organismo no es el cuerpo, el organismo es una descripción concreta del cuerpo. El cuerpo no tiene esas limitantes. Y de hecho, todo lo que es capaz de hacer una extensión tecnológica, por definición, el cuerpo es capaz de hacerlo, porque el cuerpo es el que creó esas mismas extensiones tecnológicas. De alguna manera sacó ese conocimiento de algún sitio del mismo y lo expresó en ellas. Que no estemos familiarizados ni con, conectemos todo el tiempo con esos recursos ocultos que tenemos no significa que no estén ahí. Y eso nos lleva de nuevo a un recurso oculto que tenemos, que es el de hablar con nosotros mismos, con nuestras células, con nuestros órganos, con nuestro cuerpo. Todos lo podemos hacer. Acabando este podcast, todos pueden irse y enviarle algo al pie o a la rodilla o al corazón o al cerebro, a lo que quieran, ¿no? Viéndolo en ese sentido como energía y sin ningún problema. Podemos. Pues sí, voy a hacer alguna meditación guiada. Claro, es que sí, lo que sea, lo que nos plazca, ¿no? Mientras tengamos conciencia y atención enfocada en eso. Y no pidamos nada a cambio, mucho menos curarse, porque cuando le pedimos a un órgano, lo que sucede es esto, ¿no? Estamos
tranquilos y de repente un dolor o una molestia. Y es eso, una molestia, algo nos molesta, ¿no? Y entonces nuestro mensaje a los órganos o a lo que sea que esté ahí en desarmonía es, no hagas esto, cúrate, no quiero, ¿no? Y eso le crea más presión todavía. Todo el tiempo estamos enviando mensajes, usando ese recurso oculto, pero no mm, estamos enviando los mensajes deliberados que queremos, sino los conscientes. que se nos imponen. Si te pasa algo, está mal. ¿Por qué Ujú, va a estar mal? El dolor es malo. ¿Quién dice? El malestar es malo. ¿Por qué? No, esos son ujú, juicios, son preconcepciones. Lo que ujú. importa es la calidad y la cualidad del mensaje que estamos enviando. Eso es lo que realmente invierte las cosas, ¿no? Entonces sí, hagamos eso y probemos y a ver qué pasa. No le pidamos curarse, no nos enojemos con ello, simplemente enviemos ese tipo de mensajes. Bueno, tenía una última pregunta preparada que seguramente me la has contestado, pero a lo mejor sirve de resumen. ¿Mm? ¿Cómo podemos aplicar conscientemente la idea de frecuencias vibratorias en nuestros pensamientos y sentimientos para mejorar nuestro bienestar? Me encanta la pregunta y es muy importante porque quiero hacer mucho énfasis de nuevo en la diferencia que estamos intentando establecer cuando hablamos de vibración y de frecuencia. Nosotros en estos ciclos, desde que empezamos el año pasado, hemos estado haciendo mucho hincapié en informarnos con seriedad y en aprender, por el gusto de aprender, acerca de todo, sin pedir nada a cambio tampoco, ¿no? Acerca de física, de biología, de química, de matemáticas, de lo que sea que se preste a nuestro escrutinio. Entonces, cuando hablamos de frecuencias vibratorias, estamos hablando de fenómenos físicos muy aceptados en la academia y en los laboratorios y en todo este mundo real y serio del estudio de la física. Estamos rodeados y atravesados de impulsos electromagnéticos de diferentes frecuencias y de todo tipo también, ¿no? Cada una de las partículas subatómicas que entran en existencia, digámoslo así, entra como tal, como una partícula, por la frecuencia vibratoria que tiene. Entonces, la diferenciación entre todas las cosas que nos rodean como objetos sólidos es la diferencia entre sus frecuencias vibratorias. Todo está vibrando, desde los quarks hasta los electrones, hasta los protones, los átomos, las moléculas, todo está vibrando todo el tiempo. Hay esta fuerza vibratoria en los intersticios entre las células, de lo que estuvimos hablando, ¿no? En la sesión pasada, justamente. Todo está vibrando, todo es vibración. Son frecuencias de pulsos energéticos en vibración. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es quizá informarnos un poco acerca de eso, leyendo, viendo algunos videos, lo que sea, de física que hablen de esto, es lo que yo recomendaría. Y después, ya que tengamos un poco más aprendido este concepto, imaginarnos, empezar a usar la imaginación, nuestros propios pensamientos, también como fuerzas vibratorias, como expresiones vibratorias, ¿no? Y ahí, a partir de ahí podemos, de una manera muy sencilla, establecer qué tipo de pensamientos nos hacen entrar en un estado de desarmonía y cuáles nos hacen enfilarnos hacia un estado de armonía. Y cuando se presenten los primeros, ¿no? Que nos sacan de la sintonía con ese estado de armonía, simplemente prestar atención y dar la orden de silenciarlos. Y si siguen, otra vez la orden de silenciarlos y enfocarse en los otros. Usar toda la atención y toda la energía que tenemos disponible enfocándonos en los otros. La desesperación llega a veces porque estamos invirtiendo en algo, porque estamos esperando algo a cambio. Sí, pero ese es otro pensamiento también que no nos trae armonía. Podemos hacerlo de lado también y ubicarnos en una posición perceptual en la que no esperemos ni siquiera nada a cambio de esto, en la que simplemente estemos enviando, generando pensamientos de esas frecuencias adecuadas y enviándolos al cuerpo, a la parte que queramos, ujú, con toda nuestra atención y sin la distracción de las expectativas. Y simplemente ver qué pasa. Así es como podemos modular, así es como podemos sintonizar.
y para todos va a ser muy claro cuáles pensamientos no son armoniosos, no nos llevan a la armonía, y cuáles sí. No hay ninguna duda, cualquiera se da cuenta de inmediato. Entonces es más cosa de hacerse responsable, hacer de lado los pensamientos de expectativas, incluidos los de curarse también, y enfocar toda la energía, ahí sí, como guerreros, con, sin caerse. Y si se cae uno, te levantas rapidito y regresas a la misma frecuencia. Y lo mantienes un tiempo hasta que seas inflexible. Y ahí ya es donde los demás nos tendrán que venir a contar a nosotros lo que pasó. Porque de que va a pasar algo diferente y nuevo, garantizado que va a pasar algo diferente. Eso es. Pues muchísimas gracias, Luciano. Muy interesante. Vamos a ver si lo podemos poner en práctica. Claro que sí, Hay que claro que ponerlo en sí. práctica. Sí, sí. Es como todo, práctica, 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 ¿no? Y se hace un hábito. Y de ese hábito, pues surgen nuevas cosas, porque es nuevo también. Ujú. Muy bueno el tema. Gracias, Pilar. Gracias a ti, gracias a los que nos estéis escuchando y nos vemos en el próximo podcast. Hasta pronto. Chao, hasta pronto. Un abrazo.